Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos una clase para edificación del pueblo de Dios. Hoy vamos a seguir con el libro de Apocalipsis. Pero antes vamos a adorar a nuestro Dios. Él se merece todo. Bendito Dios. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Bendito Dios. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Sí, Señor. Hoy te voy a alabar. Glorificar tu nombre, Padre. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay Sí, libertad. Padre de la gloria. Hay libertad. Para adorar, Hay para libertad en la glorificar. casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos Bendito Dios de la gloria. Bendito eres Padre Santo. Bendito eres Jesús y el Espíritu Santo. Amados hermanos, vamos a comenzar una vez más con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Es necesario que usted subraye cuando yo lo mencione, porque es importante, esto es un estudio. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito eres, Dios de la gloria. Te pido, Señor, ahora que el Espíritu Santo me use para poder yo plasmar estas palabras para la iglesia. Para la iglesia, Señor. Te pido que me uses a través del Espíritu Santo y pueda discernir tu palabra. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, la clase de hoy le he puesto el triple propósito de las 7 cartas. Entiéndalo bien. Triple propósito de las 7 cartas. Y también Efeso. Como una forma de introducción, en el Apocalipsis capítulo 1, tuve que ver con lo que Juan vio.
Es interesante, subraye esto, lo que Juan vio. Primero, el Señor glorificado en medio de los candeleros. Este cuadro realmente revela varias cosas muy importantes. Atención, pastores, evangelistas, misioneros, maestros. La misión de la iglesia es brillar. Sí, hermanos. La misión de la iglesia es brillar. Segundo punto a observar, el Señor se encuentra cerca de la iglesia. Y un tercer punto, los mensajeros de la iglesia están a la diestra del Señor. Ahora bien, vamos a tratar de discernirlo. La majestuosa paciencia del que tuvo en una forma singular el escritor profético, o sea, Juan, fue una visión similar del Señor que nos mostraba a cada uno de nosotros. Eso es lo que él hacía. Iba a ser una visión similar. El segundo punto a observar, las cosas que son. Las cosas que son. En esta parte hay dos lecciones siguientes. La atención estará puesta obviamente en las 7 iglesias. El Señor de la iglesia, Cristo, se dirige por turno a cada una de ellas. Vamos a discernirlo ahora. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, Él habla de la condición que existen en cada una de ellas. A Él no se le escapa de su atención nada, ya que el Dios omnisciente, el que se mueve en medio de ellas, Él destaca los elementos dignos de alabanza y de los elogios. Ve los aspectos que no son dignos de su iglesia y los denuncia en una forma severa. En estas 7 iglesias vemos lo que han sido las características de la Iglesia Universal a través de la historia. Ahora bien, existen 3 razones, escriba, existen 3 razones, o sea, un triple propósito para la cual fueron escritas estas 7 cartas. Primero, las 7 iglesias aludidas eran iglesias reales. No eran cuentos de camino, eran iglesias reales que se encontraban en la provincia romana de Asia. Además, las situaciones que nuestro Señor describió efectivamente se estaban dando en estas 7 iglesias, pero necesitaban ser resueltas por la misma cabeza de la iglesia, pastor, por la misma cabeza de la iglesia. Segundo punto, estas cartas son mensajes de aliento, de advertencia, pero también de amonestación. Por eso que es triple, aliento, advertencia y amonestación. Para todos los miembros del cuerpo de Cristo, esto se señala por medio de la exhortación a todos los individuos, la cual se encuentran cerca o hacia el fin de cada una de estas cartas. Recuerde que cuando usted lee la carta, al final dice: el que tiene oído, oiga
oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es interesante que usted subraye porque vamos a desarrollarlo. En estas cartas, el cristiano puede ver ciertas cosas que debe evitar y ciertas cosas que agradan al Señor. Todos podemos examinarnos, cada uno de nosotros, a la luz de estas cartas y del hecho de que Jesús viene pronto. Su venida es inminente. Algunos eruditos bíblicos consideran que no solamente son dos propósitos, ellos anuncian que pueden haber otros más. Acabamos solamente de anunciar, son los únicos que poseen estas cartas. Pero muchos otros eruditos ven más de estos dos propósitos en ella. Porque cuando se ve Apocalipsis 1:20, la palabra misterio, hay una palabra misterio, póngale entre comillas, se emplea en relación con las 7 iglesias. Esto parece indicar que aquí hay más de lo que aparentemente nosotros notamos. Por esta razón, vamos a observar un poco más de todo esto. Porque en tercer lugar, creemos que toda la historia de la iglesia, desde su nacimiento en el Pentecostés y en el libro de Hechos, capítulo 2, que habla sobre el día del Señor, se encuentra presentando en las cartas de las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia presentada a estas 7 iglesias, algunos expositores de profecía bíblica, incluyendo el autor de este texto, que es Juan, creen que cada uno de las 7 cartas representan características relacionadas con ciertos periodos de tiempo. Sí, hermanos, con cierto periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Sin embargo, los que ven la totalidad del espectro de la era de la iglesia reflejada en esas 7 cartas, afectan fechas un poco tanto diferentes para los diferentes periodos. Las fechas que hemos dado son unas aproximaciones y simplemente representan el amplio perfil de la historia de la iglesia. Creemos que las cosas que caracterizan a las últimas 4 iglesias, entiéndalo bien, las cosas que caracterizan a las últimas 4 iglesias aún existirán en el tiempo del arrebatamiento. Es importante esto. Cuando usted no lo logra entender, póngalo, véalo. Es bueno para el aprendizaje. Ahora, la iglesia de Efeso aparece ante nosotros representando en el estado pristino. ¿Qué significa la palabra pristino? Significa en su forma natural de la iglesia apostólica desde su nacimiento hasta el fin del primer siglo aproximadamente. Sin embargo, cerca del fin del primer siglo ocurrió muchos cambios que están marcados por ciertas circunstancias, ya sean culturales de la iglesia, lo que parece iniciar el origen para un segundo periodo, un periodo hostil. Se inició con una serie de persecuciones, sí, hermanos, que duraron más de 200 años. Volvió a ocurrir un cambio marcado en las circunstancias externas de la iglesia que se reflejó
en su vida interna, lo que asociamos con el tercer periodo. Este tercer periodo de la historia de la Iglesia, estos tipos de cambios en diferentes periodos, aparece ante nosotros. ¿Para qué? Para justificar la asociación de las características de cada iglesia con un periodo correspondiente de la historia de la iglesia. Vamos todo esto a explicarlo bien. De esta lección estudiaremos las 7 cartas a las iglesias basándonos en los respectivos periodos de la iglesia que cada una representa. Ahora vamos a mirar la carta de Efeso. Vea su Biblia, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Siempre mantenga su Biblia abierta. La palabra dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y arduo trabajo, paciencia, que no podemos soportar a los malos que han probado, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla todo esto el Señor? Y los ha hallado mentirosos. Vaya usted observando. Y han sufrido y han tenido paciencia, y han trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenga cuidado cuando leemos todo esto, porque a veces han habido predicadores que predican y dicen cosas. No, estamos aquí aprendiendo. Recuerde, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí hay una bendición, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora bien, vamos a entender esto. ¿Quién era Efeso? ¿Dónde estaba? Efeso era una ciudad principal en la provincia de Asia. Contaba con un amplio puerto que estaba ubicada en una rica zona agrícola. Además, esta ciudad se caracterizaba por ser rica. Ellos tenían el templo de Artemisa, que se encontraba nada menos que en el centro, en el medio. Este templo era una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Los efesios honraban a Artemisa, marque Artemisa ahí, que es la llamada la diosa de la fertilidad. Y creían que esta imagen había venido del cielo, de acuerdo al libro de Hechos 19:35. Ellos se sentían muy orgullosos de que la ciudad fuera llamada guardiana del templo de Artemisa. Ahora, muchos sacerdotes eran dedicados a Artemisa. Y también unos 3.500 sacerdotisas eran dedicadas al servicio de esta diosa.
Sabemos que la idolatría siempre produce inmoralidad, por tanto, no es de sorprenderse que la ciudad estuviera llena de inmoralidad y disipación, además de religión, de filosofía y cultura. Ahora miremos las características de Jesús simbólicamente insinuadas en el Apocalipsis 2:1. Aquí nos indican que él se encontraba activo en la iglesia de Efeso. Él andaba en medio de su pueblo, en ese lugar, y conoce la actividad y servicio. Este es un excelente retrato de la iglesia. Sí, hermanos, así era la iglesia primitiva, donde la presencia del Señor se apreciaba constantemente en poder de salvar almas y obrar haciendo milagros. El Señor aún desea estar presente con este poder en los servicios en nuestras iglesias actuales. Una cosa es saber que Él está ahí. Otra es permitir que se manifieste en nuestros cultos, en la iglesia. Lo ideal debiera ser que nosotros nos ajustemos a su programa de Dios. Y no de ninguna manera debemos pedir que Él sea quien se ajuste al programa nuestro. Él sabe muy bien lo que se necesita hacer y la forma de hacerlo. Él lo sabe. Pero una vez que aprendemos a depender de la dirección de nuestro Señor, Él continuará edificando su iglesia a través de nosotros, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahora, en cada carta de Juan de las 7 iglesias, en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús declara algo que conoce sobre la iglesia. Jesús lo está diciendo bien claro. En 5 de ellas, Él declaró: yo conozco tus obras. Él también conoce nuestras actividades, las motivaciones que hay entre ellas. En Apocalipsis capítulo 2 hasta 6, Jesús aprueba 5, oiga bien, Jesús aprueba 5 cosas de la iglesia de Efeso. La afirmación, yo conozco tus obras, está afirmando. Indica que la iglesia de Efeso era una iglesia activa. Si bien es cierto, y esto hay que aclararlo, que las buenas obras no salvan a una persona, ellas son señal de su vitalidad espiritual. Hacemos bien en recordar que no somos salvos por fe y obra, sino por fe que obra. Hay un punto importante a observar: el arduo trabajo, que aquí es simbolizado como una virtud digna de alabanza. Algunas veces significa trabajar hasta el punto de la fatiga. La perseverancia, otras de las virtudes de la iglesia, significan una tremenda determinación para seguir adelante a pesar de las oposiciones que se nos pueden presentar. Aunque los creyentes de Efesos eran un grupo de personas perspicaces, mantenían una norma de rectitud y eran muy cuidadosos a pesar de cualquier enseñanza contra la norma de la iglesia. Y esto usted tiene que entenderlo, porque ¿quiénes eran los efesios? Era un grupo ortodoxo, entiéndalo bien, era un grupo
ortodoxo y no toleraba enseñanza falsa. Con todo, es posible que la ortodoxia llegase a ser la más alta prioridad. Como consecuencia, su amor se había enfriado de acuerdo al versículo 4. Lo que necesitan no era hacer menos, no era hacer menos uso del discernimiento, ni estar menos dedicados a la sana doctrina. Más bien, necesitaban demostrar amor en todas sus relaciones. Aun aquellos cuyas enseñanzas, óigalo bien, eran contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender, Dios no ama lo que hace el pecador. Dios no ama lo que hace el pecador, pero ama al pecador. Nosotros también debemos amar a aquellos que conocemos para que conozcan a Jesucristo. Debemos hacer lo mejor que podamos para alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, los cristianos deben aprobar a aquellos que dicen venir por Dios. La palabra de Dios es la norma para la prueba. Debemos estar seguros de que la persona enviada por Dios no tenga un mensaje contrario a la palabra de Dios. Vea usted 2 de Corintios 3:5 o el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10. Ahora bien, los creyentes de Efesos obraron correctamente al medir la doctrina un individuo de acuerdo a un criterio bíblico, pero al hacerlo no debían dejar a un lado el amor. No lo podían dejar, y ahí es donde estaba fallando. Los creyentes de Efeso también fueron elogiados. Sí, hermanos, fueron elogiados por su actitud hacia los nicolaitas. Ahora, aquí hay que explicarlo un poco sobre los nicolaitas, cuyas obras detestaba Jesús y también ellos. Existen dos interpretaciones, y esto quiero que usted lo marque, del significado. Vienen de dos palabras griegas que indican conquistadores del pueblo. Eso es un significado. Estas palabras pueden representar el comienzo de la idea de que los sacerdotes y ministros deben ser elevados a un lugar especial. Usted ha visto una iglesia donde ponen como un altar arriba para que los llamados pastores o los pastores se sienten en esos lugares. Eso es lo que hacía Efeso. Los ponía en un lugar especial por encima de los demás cristianos. Podríamos decir que esto representaba el comienzo del ministerio eclesiástico, institucional, con un laico y un clero separado. Ciertamente hay una autoridad en conexión con el ministerio, pero esta autoridad se describe en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4, con una que se relaciona con lo que es la humildad y servicio. Por eso que hay que estudiar bien la palabra. Segundo punto a revelar, hay algunos indicios que señalan que el nombre nicolaitas se refería a un grupo de personas que afirmaban que uno podía ser cristiano y practicar todo tipo de inmoralidad. Es otra forma de ver. Ahora, si nosotros vamos a contemplar esto, vea a Ignacio. Ignacio fue un discípulo del apóstol amado Juan. Se refirió y dijo
como nicolitas impuros, amantes del placer, corruptos de su propia carne. Eso dijo Ignacio. Realmente nosotros no sabemos con precisión cuál era su doctrina, pero sabemos que el Señor aborrecía sus prácticas y elogiaba a esta iglesia por estar en posición contra ellos. Así como gran parte de esta carta es un elogio a esta iglesia, tanto los versículos 4 y 5 proporcionan la condenación de nuestro Señor de uno de los aspectos de la vida práctica en la iglesia. Él amonesta a los creyentes en vista de la pérdida de su primer amor. Y les dice lo que sucederá si hacen caso omiso. Lo va a amonestar por la palabra amor. Oiga bien, en el contexto se traduce de la palabra ágape. Encontramos su definición en el libro de Juan 3:16 y en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Ahora, ágape es entregarse totalmente, sin retener nada que pertenezca a Dios. Los creyentes, oiga usted bien, los creyentes de la iglesia de Efeso habían dejado a un lado este vital ingrediente de aquella relación. El amor del creyente hacia Dios había desaparecido, no había permanecido fresco ni vivo. Por tanto, el Señor de la iglesia le dirige una advertencia simple e inquietante: arrepiéntete. Significa simplemente cambiar de mentalidad. Como consecuencia de la dirección que queremos que la relación permanezca intacta, debemos proponernos vivir tan cerca de Jesús como al principio. Nuestra relación exige este ferviente amor. Uno tiene que estar conectados con el pueblo. Cuando veo yo Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí hay algo importante, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el vencer recibe una promesa de una forma de bendición en el paraíso de Dios. Aquí hay una pregunta que hacernos: ¿quiénes son los vencedores? Para algunas personas, los vencedores son los cristianos que han alcanzado un grado avanzado de madurez en Cristo. Para otros, sin embargo, los vencedores representan a los que viven vidas más austeras. ¿Qué significa eso, austera? Significa una forma ajustada a una moral. Aquellos cuya vida se caracterizan de hace eso. La Biblia misma no obstante, es su mejor intérprete. La palabra vencer significa obtener la victoria sobre. Primera de Juan, capítulo 5:5, o lo podemos ver en el capítulo 15:2 del Apocalipsis. Se refiere a los que han vencido tanto la presión externa y la tentación, como los pensamientos, como los motivos, como las actitudes internas, que son inconsecuentes con el señorío de Cristo en su vida.
Voy terminando, voy concluyendo. Y tiene que observar que la característica de la iglesia de Efeso era el celo por la santa doctrina, por un servicio diligente, con una visión y acción vigorosa. Marcan el periodo de la iglesia primitiva. Obviamente que estas características por lo general son válidas para la iglesia desde su inicio hasta la última parte del primer ciclo. Qué lindas son estas clases, son preciosas. Hay que continuar estudiando. No crea que lo sabe todo. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias. Porque has permitido, Señor, que el Espíritu Santo me use para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Bendiciones.